Conoce a la banda Greta Van Fleet, el vocalista suena parecido al vocalista de Led Zeppelin. Sí, y es una de las cosas que no me gusta de Greta Van Fleet. No puedes repetir nada de lo que ya se hizo. Siempre quedas en segundo lugar, sobre todo junto a Robert Plant, o gente así, o no sé, Freddie Mercury o Steve Perry. Entonces, no me gusta Greta Van Fleet, pero mira, ya que estamos en eso, vamos a hablar de bandas. Si las encuentro. Porque ya no sé dónde quedaron. Sí, aquí están. Bandas jóvenes. Bueno, el otro día mencioné a una banda que, por cierto, me vinieron a visitar al canal, a Neila, que es un dueto de chicas españolas de 15 años que vinieron a hablar, que están trabajando y que me gustó su sonido. Y entonces lo comenté y me dijeron, la gente empezó a darme bandas que son inspiradas en The Warning, o más o menos inspiradas en The Warning, o cercanas a The Warning, y me dieron una lista como de 18 o 20 bandas. Las de Neila, por cierto, me dijeron que muchas gracias, que estaban muy sorprendidos, y dijeron, mira, estudien, ensayen, trabajen, estudien teoría musical, estudien teoría literaria, lean poesía, oigan mucha música, tienen con qué. Les decía yo, mira, yo no me equivoco mucho en música. Puedo tener muchos defectos, pero en música no me equivoco. Y les ponía yo el tweet de 2017, cuando oí 21st Century Blood de The Warning, que mi tweet fue, tienen todo para ser leyendas del rock. 8 años después, ya lo son. Innegablemente, The Warning ya es una leyenda del rock. Bueno, me dieron, decíamos, 18, 20 bandas. La mayoría las dejé a un lado, porque, a ver, primero, muchas hacen pop, y el pop está muy bien. Quieres ser Taylor Swift, está muy bien, vas a ganar más que haciendo rock, eso sí, sin duda alguna, pero a mí el pop, no. Sobre todo lo que es súper producido, con más filtros en la voz que te tomas, con todos los instrumentos electrónicos, todas esas cosas que te das cuenta que lo escribió el productor. Bueno, entonces dejé fuera las plantas que me parecieron pop. Las que están muy verdes tienen futuro, pero si tienen futuro lo tienen que demostrar. Las bandas que yo sentí muy verdes tampoco las tomé en cuenta. Muchas están todavía en la etapa de los covers. Y está muy bien, toda banda empieza haciendo covers. Sí, incluso las dos bandas en las que yo estuve así, de verdad, hicimos covers primero, luego hicimos ya nuestra música propia. Entonces, pero los que están todavía en solo la etapa cover, pues tampoco me interesaron. Hay una tendencia a gritar en vez de cantar, sobre todo de las chicas, que me parece muy preocupante, porque no es estético, no es agradable. Y en otros casos, tanto para ellas como para otros casos, creo que faltan clases de canto. Es decir, así como estudias mucha guitarra y tirirí, 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 y tirirí, 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 6 horas dejando los callos en las cuerdas de la guitarra, o en la batería o en el bajo, si quieres cantar tienes que aprender a cantar. Mira, cuando ves a los profesores de técnica vocal comentar a The Warning, siempre dicen lo mismo, la forma en que abren la boca, la forma en que enuncian, es decir, cómo pronuncian las palabras, porque a muchos rockeros a los que no les entiendes lo que dicen, necesitas estar leyendo la letra. The Warning tiene una enunciación perfecta. Cómo se preparan para alcanzar notas como esos saltos de quintas que hace Dani, que me alucinan. En Automatic Sound en Automatic Sound tiene dos igual Dani. Es decir, las clases de canto son tan importantes como las clases de guitarra y de batería. Luego, no me creo que ni todas las bandas tengan que ser de hermanos, ni todas las bandas tengan que ser de chicas. Me da exactamente igual. A mí lo que me gusta es la música y no otra cosa. ¿Ok? Las bandas que me gustaron. Electrify. Están muy bien.
la cantante, que es la que está hasta la derecha, creo, tiene que mejorar su inglés, su pronunciación en inglés, y eso también se aprende. Como los actores irlandeses aprenden a hablar como si hubieran nacido en Texas, y los actores que nacieron en Texas tienen que aprender a hablar como si hubieran nacido en Londres. Hay clases para eso. Mejoran su inglés. Pero bien, tiene muy buen sonido la banda. Toxic Cats, lo siento todavía muy verdes, pero tienen mucho sonido. Tienen un principio de sonido que me parece que deben seguir por ese camino. Jailer, muy setenteros, al grado de que el rubio también parece que ratos quiere ser Robert Plant. La respuesta es no hagas eso, busca tu propia personalidad. Pero musicalmente tienen una muy buena idea musical. Para que los oigan ustedes si quieren. Nova. No va nada. Freeze the Fall. De Freeze the Fall ya he hablado en el pasado. Es una banda que me parece excelente, es una banda enormemente profesional, que se ha desarrollado muchísimo y que sí, fueron inspiradas por The Warning, ya lo había yo dicho. Esto es Speed of Light, me parece. Sí, es Speed of Light, que es muy potente, el que tiene dos vocalistas, la cantante y la cantante en el bajo, o sea, la bajista que canta y el guitarrista que también canta, y se alternan, y eso da muchísima riqueza vocal. Pero tenemos que cuidar con los gritos otra vez, ¿no? De este grupo he hablado muchísimo, se llama Plush. Es la banda de la que dijo Draiman de Disturbed que Plush y The Warning le habían devuelto la esperanza por el rock. Pero de este grupo es la chica del pelo negro, la segunda de izquierda a derecha, María Formica, la que es la fuerza básica. Toca la guitarra, canta y es la que compone las canciones. Es el eje alrededor del cual gira toda la banda, que ya ha tenido algunos cambios de alineación en su momento. Y finalmente, Antonias, muy buena música, muy buen sonido, la voz de ella es excelente, pero en todos los casos de los grupos en español, la letra, ay, ya no estoy contigo, ay, tu sombra me dejó, ay, letras de bolero puestas en rock. Ay, cómo te quise y ya no me quieres, ay, cómo me quieres y ya no te quiero. Hay otras cosas de las que escribir, por favor. El rock precisamente lo puede abarcar absolutamente todo y no nos quedemos en las cancioncitas de amor y estudiemos poesía y estudiemos teoría literaria. Fuera de eso, pues esas son las bandas que me recomendaron, que yo a mi vez recomiendo porque creo que tienen algo. Ninguna de ellas en este momento, salvo Freeze the Fall probablemente, y Plush, están al nivel al que estaba The Warning cuando hicieron 21st Century Blood. Pero los grupos evolucionan a su propia velocidad, no evolucionan a la que yo les diga, así que